noches a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes. Les quiero dar gracias al hermano Walter por tan maravillosa exposición sobre el amor del Padre. Me movió muchísimo. Había escuchado sobre lo que están haciendo con este apostolado de este rosario al Padre Celestial, pero esta noche pues recibí esa unción tan grande de este apostolado y me siento muy contento de haber podido participar en esta exposición del hermano. Le doy muchas gracias a la comunidad del Trigal que me invitó y también a la DIRMI y todos los que han hecho posible que yo esté aquí esta noche y a todos ustedes. Vengo a compartirles esta noche una historia de algo que me sucedió en un momento muy difícil de mi vida, pero que no lo cambiaría por nada, porque ha transformado mi vida. Antes de comenzar, quiero pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su santa palabra, donde nos quiera llevar. Y les voy a leer del capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, desde el versículo 5. Parece como si el Espíritu Santo estuviera con nosotros, porque dice: pedagogía paternal de Dios. Habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que reconoce. Sufrís para corrección. Como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin la corrección que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es a su tiempo agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Palabra de Dios. Pues la historia mía comienza en Colombia. Yo nací en Colombia en un área que se conoce como el eje cafetero, porque son todas las plantaciones de café, y nací en las montañas, en una plantación de café, en una familia muy numerosa. En mi casa éramos 10, pero todos mis tíos tenían 15, 20 hijos, éramos como una tribu. Pero yo viví una infancia muy feliz, con todo lo que pude recibir de Dios en el campo, que es una maravilla. También fui criado con todas las enseñanzas de la Iglesia Católica, mi familia muy católica, y a los 14 años me enviaron a Bogotá. Estos eran los años 60 y me encontré con toda la revolución de los hippies y todos los cambios que estaba viviendo la humanidad durante ese tiempo.
algo que yo en la provincia donde vivía, en el pueblo donde estaba muy ajeno a todo, no conocíamos eso, pero Bogotá ya estaba sacudida por toda esa cultura. Y muy pronto dejé la iglesia, abracé toda clase de filosofías paganas, del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los ismos que llevan al abismo. Por ahí caí. Y dejé de creer que Jesús era Dios. Y comencé a usar toda clase de drogas. A los 15 años ya tenía una banda de rock and roll. A los 19 años, un poco antes de cumplir 20, contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí nacieron mis 2 hijos y estudié en la Universidad de Hamburgo formándome como actor y compositor musical. Viví un poco más de 6 años en Hamburgo y luego me trasladé a California, a la ciudad de Los Ángeles. Y allí me dediqué a trabajar en el mundo del espectáculo, en muchas áreas. Yo continué viviendo una vida completamente entregada al materialismo, al relativismo, a la magia, a todo lo que conocemos en nuestro lenguaje católico como la nueva era. California es como el paraíso de la nueva era. Todos los profetas de la nueva era casi siempre salen de California. Entonces yo estaba en un paraíso de la nueva era, solo que no sabía que era en manos del mismo demonio. Pero como yo estaba totalmente embebido en el dinero, la fama, el poder, el placer, pues estaba muy entretenido. Logré metas que ni me soñé. Acumulé dinero que jamás había siquiera calculado. Hice lo que quise, pero un día todo cambió en una forma extraordinariamente dolorosa. Por eso cuando el hermano Walter hablaba de el abandono, pues yo sí que entendía eso. Y sí que entiendo que es tan importante darnos cuenta lo frágil, lo vulnerable y lo transitoria que es nuestra vida terrenal. Precisamente la razón por la cual yo estoy esta noche acá no es porque vine a hacer un espectáculo de mi vida, de eso hice suficiente en el escenario toda mi vida. Vine porque a mí sinceramente me preocupa la salvación de ustedes, tanto como la mía, por lo que ya les voy a contar y ya van a entender por qué tengo esta inquietud. En el año 97 viajé a Colombia durante la Navidad y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia porque durante los 4 años anteriores habían fallecido 5 personas de la familia, uno tras otro. Primero muere mi esposa de cáncer, luego muere mi hermano menor en un accidente en un barco en el Caribe, nunca encontramos su cuerpo. Luego muere mi padre, después se suicida un hermano mío en Bogotá y 3 meses después muere mi madre. En esta Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe, pero ellas no sabían cómo estaba yo de alejado de Dios. La única persona que sabía eso era mi madre, pero ella había muerto ya hacía 1 año. Y ella era la que más me visitaba en California y se quedaba a veces 2 o 3 meses conmigo. Y siempre me decía, hijo, a mí no me impresiona ni tu dinero ni tu fama, a mí me preocupa tu alma. Si no cambias tu forma de vivir, te vas a condenar.
Ella me lo decía con cierto sentido del humor para no ofenderme. Pero luego de que yo tuve esta experiencia que les voy a compartir, me di cuenta que esa era su gran preocupación. Ella no le contaba a mis hermanas sobre mi relación con Dios y a mis hermanas las veía muy poco y cuando las veía nunca hablamos de Dios. Por eso no sabían que yo no era católico, que yo era un hombre metido en el mundo, en la magia, en toda clase de cosas que las hubiese escandalizado con seguridad. Entonces, una de mis hermanas me invitó a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús, que es una tradición muy antigua en Colombia. Y cuando yo era niño y vivía todavía en mi pueblo, pues participaba en todo eso. Para nosotros la Navidad era algo muy grande y siempre tuvimos esa relación íntima con el niño Jesús. Pero yo llevaba 33 años sin entrar a una iglesia católica y no creía que Jesús era Dios. Yo adoraba muchos dioses. Entonces, por complacer a mis hermanas, porque ellas estaban todavía de luto, yo era reencarnacionista. Yo creía en la reencarnación, no en la resurrección. Entonces, para mí, la muerte de mi familia ya la tenía solucionada y sin dolor. Pero mis hermanas, que eran católicas, vivían la partida de la familia como como la vive un cristiano. Y fui a la iglesia para complacerlas y el sacerdote introdujo la novena diciendo: el que ora esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí, que era un hombre oportunista y un hombre del mundo, la palabra gracia sonaba como suerte. Entonces yo dije para mí, dije, a lo mejor me saco algo de acá, porque para mí todo eso era mágico, eran poderes, eran oportunidades, era el azar, que era donde yo vivía, esa era mi casa, mi vida era el azar. Y entonces dije, le pedí, cuando el padre nos dirigió a pedirle al niño la intención de la novena, yo pedí un cambio de vida, pero obviamente que no es el cambio que ustedes están viendo acá. Este fue el plan del Señor. El plan mío era otro. El plan mío era un plan materialista, eran más cosas del mundo, más éxito en lo que hacía y quién sabe cuán larga era la lista de mis deseos. El Señor usó ese momento. Ustedes ya conocen como pueblo de Dios el sentido del humor que tiene Dios. Pues yo siempre le recomiendo esta novena a la gente y les digo, no se imaginan lo increíble que es esta novena. Se la recomiendo que la hagan, solo que tienen que ponerse el cinturón de seguridad, porque esto es lo que me sucedió. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de gallo. El 25 me fui al pueblo donde nací, porque mis hermanas viven a 1 hora de distancia de ahí. Y fui al pueblo y pasé el día de Navidad de farra, bailando, tomando, nada que ver con Dios. A medianoche me fui a dormir a una finca en las afueras del pueblo, que es una plantación de café de uno de mis tíos. Iba conduciendo un campero, un jeep, y cuando crucé la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC y me secuestraron. Y aquí comenzó el cambio de vida que el niño me dio de la novena. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza
y me llevaron prisionero a la selva. Allá me encerraron en una cueva que estaba llena de murciélagos, de toda clase de bichos, y me dijeron que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que iba a estar encargado de esconderme más adentro de la selva donde nadie me pudiera encontrar, hasta que ellos cobraran la recompensa por la cual me secuestraron, porque me secuestraron para robarme. Eso es lo que esos guerrilleros son, ladrones. Entonces, no llegaron los guerrilleros al otro día como ellos esperaban, así de que tardaron 15 días para llegar. En total estuve secuestrado 6 meses. Todos los días me sacaban de la cueva y me alimentaban una vez al día con cualquier cosa que ellos encontraban, porque tampoco habían llevado comida. Y cada día estaba más débil, más confundido, más desesperado. Como les dije, yo no tenía nada de Dios en mi corazón. Trataba de manejar toda la magia y las numerologías y todo lo que yo aprendía, y que nada de eso me servía. Estaba cada vez peor. En el día 15 llegaron los guerrilleros que estaban esperando. Me sacaron de la cueva y me contaron todas las condiciones del secuestro. Me pidieron una suma de dinero inmensa. Me dijeron que si no pagaba, iban a matar a todas mis hermanas, y sabían perfectamente dónde vivían. También me dijeron que yo estaba sentenciado a muerte y que cuando pagara me iban a asesinar. Que esa noche la iba a pasar en la cueva y el día siguiente me trasladarían a otro lugar. Entonces me ataron de nuevo, me encapucharon y me lanzaron a esa cueva. Esa noche fue la noche en que yo viví esta experiencia con Dios que transformó mi vida. Yo no podría ni siquiera tocar la superficie de la dimensión a la cual yo entré. Yo llevo 19 años compartiendo esta experiencia por el mundo entero. He escrito 11 libros, tengo cientos de temas que han fluido de esta experiencia y todavía no considero que he tocado ni la superficie. Pero en este corto tiempo que tengo, les puedo contar que la noche en que me sentenciaron a muerte y me encerraron en la cueva de nuevo, yo me encontré en el estado más espantoso de mi vida. Si los primeros 15 días habían sido horribles, esa noche ya era el fin, porque estaba completamente destruido. Sabía que no iba a salir con vida. Sabía que si yo me negaba a pagar y si trataba de escaparme, eso quería decir que asesinaba a mis propias hermanas. No podía ser peor la situación en que me encontraba. Estaba destruido como ser humano. Todo ese castillo en que yo viví se derrumbó, quedó hecho pedazos, cenizas. Y en ese momento es cuando comienza a entrar el Señor. Yo al principio no tenía ni idea lo que me estaba sucediendo. Pensé que estaba agonizando porque llevaba 15 días picado por toda clase de animales, y yo pensé que tenía fiebre, que estaba alucinando. Pero lo que sucede es que entro como en un éxtasis y comienzo a verme desde la edad de 3 años en el patio interior en la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por el patio, golpeando las plantas y las flores, y escuchaba a alguien de la casa que me decía que no hiciera eso, pero yo continuaba paseándome en esa forma, y así continué reviviendo mi vida con detalles increíbles.
Como les dije, yo estaba convencido que esa era mi agonía, porque siempre había escuchado que la gente moribunda siempre empieza como a ver la vida espiritual y hay tantas cosas, pero cuando comencé a revivir mi vida alrededor de los 12 años más o menos, entré en una dimensión increíblemente dolorosa, porque se comenzó a despertar mi conciencia. Llevaba 33 años en pecado mortal, alejado de Dios completamente. Y de pronto, apenas comienzan a aparecer esos pecados de mi adolescencia, mi temprana adolescencia, comienzo a sentir ese pecado, la consecuencia de ese pecado, y comienzo a ver de nuevo lo que es Dios, la presencia de Dios, el temor de Dios, todo lo que se había dormido en mí con el pecado de todos esos años. Es imposible que yo les pueda siquiera comenzar a explicar el dolor que yo sentía, porque no era físico, era un dolor espiritual. Con eso más o menos se puede dar una idea de lo que sucede con las almas del purgatorio, porque la conciencia despierta en plenitud es algo muy grande y extremadamente doloroso para alguien que está en pecado mortal como estaba yo. Poco a poco continúo reviviendo mi vida. Entre más veía de mi vida, más grande el dolor. Y esa noche tenía 47 años. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Y de pronto sucede algo más misterioso todavía. Obviamente que todo esto era un plan de Dios, solo que yo no sabía y para mí era la muerte. Y de pronto aparezco boca abajo contra la hierba en lo que se sentía como una montaña altísima, en un silencio que yo solo lo podría llamar un silencio perfecto. Nunca había sentido algo así. Y sentía todo el universo, como todo el firmamento, esa inmensidad, lo sentía y era impresionante lo que yo podía vivir en ese momento con relación a toda la creación. Y levanto mi cabeza y miro en la distancia otra montaña, muy lejos, pero la podía ver perfectamente. La cima de la montaña estaba cubierta de niebla, de niebla. Y la niebla comienza a despejarse poco a poco. Y me encuentro expuesto a la ciudad de luz más maravillosa que se puedan imaginar. Yo entendía perfectamente todo, pero lo más difícil de todo era que yo sabía que mi alma tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso creó en mí una inmensa inquietud y comencé a mirar cómo irme para allá. Pero estas dos montañas no estaban comunicadas, no había forma de yo trasladarme. Yo no pensaba siquiera en la distancia, no me importaba, yo sabía que tenía que llegar allá. Pero cuando me doy cuenta que no podía, en ese momento se complica todo para mí en una forma que es inexplicable. Pero comienzo a escuchar una voz que me habla y esa voz viene de todas partes. Cuando yo les dije que al aparecer en esa montaña sentía toda la creación, la inmensidad de todo,
Y así es como comencé a sentir, a escuchar esa voz que me hablaba. A pesar de haber estado 33 años adorando toda clase de dioses falsos y de vivir totalmente en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, espiritualmente hablando. Sin embargo, en el instante que escuché la voz, yo sabía que era la voz de Dios. Cuando el hermano Walter hablaba tantas veces esta noche del Padre Celestial y de su amor, yo decía, claro que sí, yo le he escuchado su voz. Y precisamente todo lo que el hermano decía es lo que yo escuché, porque al principio el Señor, yo sabía quién era, porque obviamente todo esto era un plan de Dios, solo que yo no sabía eso en ese momento. Y el Señor primero me mostró quién era yo, me despertó mi conciencia. Y cuando ya me habló, yo sabía en qué estado se encontraba mi alma. Pero Él no me dejó hundir en mi miseria, en mi culpa, en mi vergüenza, porque eso era lo que sentía, una vergüenza, una culpa increíble, porque el amor de esa voz era tan increíble, tan inmenso el amor, que era como si me fuera a desintegrar por el estado de oscuridad en que se encontraba mi alma. Y sentía ese dolor tan grande de yo haber hecho lo que hice a ese amor tan hermoso. Sin embargo, Él me sostuvo ahí, no me dejó hundir. Y me mostró, me dijo que me iba a mostrar el momento en que yo me comencé a alejar de Él. Y entonces, a medida que Él hablaba, yo veía lo que Él me decía. Y aparezco en Bogotá a los 15 años de edad al frente de una iglesia que es un santuario a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Y yo estaba al frente de la iglesia, al otro lado de la calle, mirando hacia adentro, y por la nave derecha de la iglesia podía ver una fila de personas que estaban esperando para confesarse. Y yo sentí el impulso de irme a confesar. Llevaba unos meses en Bogotá desde que había llegado de mi pueblo, pero ya había caído en toda esa cultura que yo les conté de los 60s. Y desde que estuve en Bogotá, como ya no vivía con mi familia, no había vuelto a la iglesia, no había vuelto a confesarme. Cuando vivía en mi pueblo, desde mi primera comunión, yo me confesaba una vez al mes, así me educaron. Pero todo el tiempo que llevaba en Bogotá, no me había confesado. Ya tenía banda de rock, ya había usado toda clase de drogas, había leído toda clase de filosofías de tan corto tiempo. Y ahí comienzo a ver lo que el Señor me muestra, que es ese sacramento de la confesión. ¿Cómo es que todavía tenía en mí esa fuerza del Espíritu Santo que me llevaba al sacramento? Entonces crucé la calle y me fui hacia la iglesia. Subí unas gradas que hay a la entrada, y cuando llegué a la puerta y miré la gente que esperaba para confesarse, no sé qué sucede, pero yo no entro y me voy hacia el sur de Bogotá por esa calle. Y cuando bajo las gradas de la iglesia, comienzo a ver mi vida después de ese momento. Y el Señor me permite ver cómo yo entro en las tinieblas de este mundo. Entro en Satanás y dejo renuncio al sacramento de la confesión. Renuncio a la iglesia y renuncio a Él. Me lo muestra con una claridad contundente. ¿Cómo fue de radical lo que yo hice? Y lo hice consciente.
Y cuando bajo esas gradas y me voy por esa calle, comienzo a ver cómo yo me entregué al demonio. Porque yo les puedo decir esto, el demonio, por todo lo que yo aprendí del Señor, no tiene ningún poder, solo el poder que nosotros le damos. Pero Él está atento y vigilante para usar toda oportunidad que tiene para seducirnos. Y a mí me sedujo rápidamente porque yo era un muchacho ambicioso, lleno de avaricia, lleno de impureza. Tenía todas las puertas abiertas para que me devorara la bestia. Y así lo hizo. Yo estoy aquí hoy por la misericordia de Dios. Si ustedes quieren conocer cómo es de misericordioso Dios, pues lo pueden ver en mí, porque yo era una persona absolutamente naufragada en las tinieblas de este mundo. Si el Señor no me hubiese rescatado esa noche, me hubiese condenado y ya hubiese muerto muchos años atrás. En esa forma lo vi. Entonces el Señor continúa hablándome. Me habló tanto, tanto, que por eso les digo que no terminaría nunca, aunque viva 100 años más. El Señor me habla de la iglesia y me dice que Él me llamó, Él me creó para ser un hijo de su iglesia. Y me dijo estas palabras muy claras, firmes, amorosas, pero de una fuerza tan increíblemente poderosa, y me dijo: la iglesia católica es mi iglesia, la única iglesia, y tú la desertaste y me cambiaste por dioses falsos, por los dioses de este mundo. Pero en ningún momento me estaba acusando. Yo, en mi pobre lenguaje, lo hago sonar como si me hubiese acusado, pero no fue así. El amor que salía de sus palabras era tan grande que no había forma de que yo no me derritiera en esas palabras. Y me muestra la iglesia, pero me dice algo muy importante. Me dice: pero la salvación es para toda la humanidad. Y me muestra cómo nosotros, como católicos, somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y me muestra los 33 años que yo no comulgué. Es imposible contarles lo que yo vi, porque todo lo que hubiera podido hacer el Señor conmigo si yo hubiese sido el católico que nací para ser, era increíble. Todas las almas que Él hubiese podido salvar, todo lo que hubiese podido hacer con cada Eucaristía que yo hubiese podido recibir durante esos 33 años. Además, que comienza a mostrarme de nuevo ese sacramento de la confesión. Y me lleva a algo muy increíble, porque Él me dice que lo primero que Satanás me robó para destruir mi relación con Dios fue el sacramento de la confesión, porque así tumbaba todo el edificio, porque me llenaba de el amor propio, la soberbia. Cuando el hermano Walter hablaba de San Francisco de Asís y hablaba de esas 32 veces que dijo tú eres, pues eso es lo que el Señor me dice acerca del sacramento de la confesión. Lo que me dice es que Él es, así como le dijo a Moisés desde la zarza ardiente cuando le reveló su nombre: yo soy Yahvé, el que es, el único que es. Entonces me dice: yo soy. Y cuando vas al sacramento de la confesión,
te arrepientes, te humillas y me pides perdón, me estás diciendo que yo soy. Y entras en mí y yo en ti. Somos uno. Y cuando el sacerdote levanta esa mano y te absuelve en nombre de la iglesia, te exorciza de las fuerzas del mal, porque Satanás tiene que partir. Nadie tiene el poder de desatar en ese sacramento sino la Iglesia Católica por medio del sacerdote. Y me muestra cómo el sacerdote puede estar en el estado más lamentable en su relación con Dios. Sin embargo, el sacerdote no absuelve al penitente en su nombre, sino en el nombre de la iglesia. Y por eso ese sacramento siempre es el sacramento que nos libera, nos desata, nos desencadena de las fuerzas del mal. Yo les digo algo, si ustedes pudieran ver tan solo una gota, una molécula de un demonio, nunca pecarían, nunca. Esa es una de las razones por las cuales yo estoy acá. Lo que el Señor me mostró a mí es algo que yo digo todos los días. A mí, el más miserable pecador, el más corrompido, el más perdido de todos, y el Señor me muestra todo eso. Claro que después me explicó por qué me lo mostró. Y la razón por la cual me lo mostró es por la cual estoy aquí con ustedes. Porque me lo mostró para que yo lo comparta con ustedes. Y no les voy a decir nada que ustedes no sepan. Todo lo que yo les comparto, ustedes ya lo saben, porque la iglesia se los ha enseñado. Y si hay alguien aquí que no es de nuestra iglesia, igual, porque todos los seres humanos hemos nacido con esos mandamientos tatuados en nuestro corazón. Y por eso conocemos todos el bien y el mal. Ahora, si tenemos la gracia de ser soldados de Dios, miembros de su ejército, hijos de esta iglesia, pues es un don maravilloso, pero la responsabilidad más extraordinariamente grande que ustedes se puedan imaginar. Esto no es un juego, esto es en serio. El Señor nos ha confiado millones de almas a nosotros el día que fuimos bautizados. Él nos escogió con nombre propio. Y entonces el Señor me habla de cómo ese sacramento de la confesión es esa columna tan poderosa de nuestra fe que nos prepara para el regalo más extraordinario. Cuando yo les decía del demonio, les explicaba algo que más adelante los voy a dar con detalle. Cada pecado mortal es un demonio, así, una persona espiritual. Y nosotros estamos asociados con ese demonio voluntariamente. Podemos voluntariamente caer en pecado mortal, pero no podemos voluntariamente desatarnos del pecado mortal. Solo la iglesia nos puede desencadenar. ¿Se imagina el daño que el demonio le hace a un católico cuando se le roba el sacramento de la confesión? ¿Se imagina el golpe que el demonio le dio a la iglesia con la gran reforma que comienza con Lutero? El daño es tan grande, que es imposible de explicar, porque lo que el diablo hizo con la reforma fue una estocada para los puros finales de los tiempos. ¿Por qué? Si todos los cristianos de hoy tuviesen los sacramentos, el mal en este mundo sería muchísimo menor. Entonces él desnutrió un gran pedazo del cristianismo con la reforma y les robó todos los sacramentos y quedaron en solo Biblia. Y ahí es cuando me muestra el Señor los discípulos de Emaús. Ustedes saben que los discípulos de Emaús van con el Señor y no saben que es Él, pero después testifican de que cuando Él hablaba,
el corazón estaba en llamas de las palabras que les decía. Pero no fue hasta que el Señor partió el pan en la cena con ellos que lo vieron e instantáneamente se les desapareció. Y me muestra el Señor cómo ese es el primer testimonio de Jesús en la Eucaristía, en el pan, vivo en el pan. La palabra sola no les mostró que ese que hablaba era Jesús. ¿Los encendió en ese fuego el Espíritu Santo? Claro que sí, pero no fue hasta que partió el pan que lo vieron. Y por eso es tan importante la cena del Señor, entrar a la cena, y eso es lo que le quitó en la Reforma a los protestantes y todas las sectas cristianas que hay hoy. Los protestantes, como los luteranos, anglicanos, presbiterianos, episcopales, tienen una supuesta liturgia y tienen vestimentas y aparentan algo parecido a lo que es la iglesia, pero pues esas especies de pan y vino que algunos de ellos tratan no están consagradas, no pueden perdonar pecados y bueno, ni hablar la tragedia que eso es en la forma que el Señor me lo mostró. De todas maneras, cuando me habla de lo más grande de todo, lo más inmenso, lo más poderoso que es la Eucaristía, que es donde yo siento ese dolor tan grande de haber abandonado la iglesia, haber abandonado su ejército. En mis viajes por el mundo me he enterado de algo muy doloroso. Hay católicos que les molesta que uno diga que la iglesia es un ejército, porque son católicos ya que viven teologías extrañas, son como católicos nueva era y hablan de un Dios que es solo misericordia y no tratan de esto tan importante que es la batalla espiritual del cristiano. Batalla espiritual, ejército de ejércitos, porque estamos unidos a la milicia celestial. Y miren que el Señor, cuando me lleva a este misterio de la Eucaristía, me muestra algo increíble. Yo tenía 8 años, hacía un año había hecho la primera comunión y me muestra en la iglesia de mi pueblo. Cuando yo hice la primera comunión, tan solo había una iglesia en el pueblo y estaba arrodillado después de comulgar. En esa época todavía existían los rieles, las barandas donde uno se arrodillaba al lado del altar y ahí le daban la comunión de rodillas en la boca, etc. Y estaba yo ahí arrodillado, acababa de recibir la comunión. Y el Señor me muestra cómo es que esa comunión que yo acababa de recibir ahí se había ido a iluminar a mi padre que estaba borracho en una cantina del pueblo y estaba con un tío mío y 2 primos en una cantina del pueblo. Y eso que yo recibí a los 8 años de edad estaba brillando sobre ellos. Y en ese momento comienza el Señor a llevarme por ese misterio donde muestra cómo cuando nosotros entendemos lo trascendental que es la preparación para recibir la Eucaristía, como es la buena confesión. Por eso es que San Pablo dice que no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Yo me pregunto, ¿qué pasará con las sectas cuando leen eso? ¿Acaso no se dan cuenta que San Pablo está hablando de que algo pasa con ese pan, que no es un símbolo, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor? Pues el Señor me muestra lo trascendental que es la preparación para recibir la Eucaristía. Y si nosotros hacemos eso y recibimos la Eucaristía, nos convertimos en antorchas de luz. Él me muestra cómo es que durante la celebración de la Santa Misa
Desciende sobre el altar la luz más extraordinaria del cielo, la corte celestial, y toda el área alrededor de ese lugar donde se celebra la Eucaristía queda tan iluminada que los demonios quedan enceguecidos y la mayoría tienen que huir. Todo lo que el demonio estaba haciendo en ese momento se le daña. Por eso cada Eucaristía disminuye la fuerza de Satanás en el mundo, si no ya nos hubiese acabado. Él me muestra cómo todavía cada instante de las 24 horas del día hay una Eucaristía elevada en consagración. Todavía tenemos eso. Pero también me muestra cómo la iglesia se ha ido desnutriendo porque estamos en las últimas batallas. Con esto no vengo aquí a darles un mensaje de finales de los tiempos. Yo entiendo por lo que el Señor me mostró que los finales de los tiempos comienzan con la encarnación de Jesús y cada vez se acerca más el regreso del Señor. Pero ¿quién sabe cuándo es? Nadie. Pero lo más importante para nosotros es estar preparados todos los días, porque nuestro tiempo se puede acabar hoy. Ninguno de nosotros tenemos tiempo. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes en este momento que levante la mano el que está seguro que mañana se va a despertar con vida, yo no creo que ninguno la pueda levantar. Entonces, si ustedes se imaginan, si la vida nuestra es tan frágil, ¿cómo puede ser posible que nos dejemos engañar por el enemigo del alma y nos haga creer que tenemos tiempo? La muerte no escoge por edades, la muerte se lleva al que tiene que llevarse. Y es más, nosotros por el pecado nos podemos ir prematuramente de este mundo. El Señor me mostró cómo yo me hubiese ido prematuramente de este mundo por el pecado, lo cual es muy grave y no tendría tiempo de tocar eso ahora, pero el Señor me muestra la Eucaristía, cómo es que cada católico que comulga y sale de la iglesia se lleva esa luz y por donde pasa huyen los demonios. Por eso hay gente que me pregunta, ¿cómo hago yo con mi familia que está tan alejada de Dios? ¿Cómo hago yo con mis amigos, mis compañeros de trabajo? Y yo siempre les digo, el aporte más grande que usted puede hacer como católico a toda la humanidad entera es ser fiel y ser católico de verdad. ¿Quién es el católico de verdad? El católico sencillo, humilde, que es obediente a lo que la iglesia enseña. Eso es, no hay que hacer sino eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos gigantescos del amor de Dios y tenemos el poder de derrotar gigantes de los infiernos, gigantes. Y esto es una batalla invisible para nosotros, pero es real porque yo lo he visto con mis propios ojos. Esto es tan grande que si nosotros supiéramos lo grande que es, usted se aseguraría de comulgar con mucha frecuencia y de mantenerse muy confesadito, porque en esa forma el Señor lo puede usar todo el tiempo. Miren que para mí era difícil leer a los santos cuando dicen, mantente en oración permanente. Yo decía, ¿cómo puede hacer uno eso? Yo me agotaría de estar rezando todo el día, porque para mí rezar era salmodia, recitación, eso era. Pero después, claro, entendí que estar en oración permanente es estar en comunión con Dios permanentemente, lo que quiere decir estar uno con Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso posible? La iglesia nos da todo eso. Si usted vive una vida de oración, una vida sacramental, y es una persona obediente a las tradiciones sagradas, la sana doctrina,
Usted está unido al misterio de Jesucristo y usted vive en Dios y Dios en usted. En medio de su miseria. Miren ustedes cómo San Pablo nos enseña acerca de la miseria humana cuando él habla del aguijón que tenía en la carne y 3 veces le pidió al Señor que lo sanara y le dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu debilidad. Y por eso con esa enseñanza nos muestra que estar unido a Dios no quiere decir que esta miseria humana se va a desaparecer. No, vamos a caminar con estos huesos sentenciados a muerte, arrastrando un cuerpo que cada día se está desvaneciendo más y además arrastrando todas estas tendencias que hay en nosotros que nos atormentan tanto cuando vivimos buscando serle fieles al Señor. Entonces, ese dolor que nos da el pecado es lo que nos purifica, nos santifica. Miren que si el Señor le hubiese quitado ese aguijón a San Pablo, se hubiese vuelto el superapóstol, no hubiese tenido caridad. Por eso es que esta imperfección nuestra, esta vulnerabilidad, esta miseria es nuestra purificación y es nuestra santificación, porque hace que nosotros aborrezcamos el pecado, aborrezcamos la muerte, pero de una buena manera, porque no es porque estemos apegados al mundo y a la vida temporal, sino porque detestamos la muerte, que es el pecado. Por eso es que el Señor me muestra cómo es que yo perdí la gracia de caminar como una persona que no muere. Ustedes saben que si uno es un verdadero católico, usted tiene pasos inmortales, usted camina como alguien que no muere. Piénselo bien para que se dé cuenta hasta dónde está su crecimiento espiritual. Se habla mucho de crecimiento espiritual y yo siempre desafío a la gente y le digo: espiritualidad es espíritu de Dios en nosotros, eso es espiritualidad. ¿Cuán espiritual es usted? ¿Cuánto Espíritu Santo hay en usted? Y si hay tanto Espíritu Santo en usted, usted sabe que no va a morir, sino que se va a transformar al final de esta vida. Qué increíble esperanza, qué increíble fortaleza para aquel que entiende ese misterio y puede caminar así, con esa seguridad, a pesar de todo lo que trae esta vida. Y entonces el Señor me coloca en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente del lago hay una roca gigantesca, pero yo la podía ver perfectamente y era como color oro viejo. Encima de la roca yo pude ver la cabeza de un hombre, solo la cabeza, y miraba de lado, no me miraba a mí. Yo no sabía quién era al principio. Y cuando miro el agua donde yo estaba, veo como una niebla. Pero al detallarla me di cuenta que no era ninguna niebla, eran nubes de espíritus del mal y eran los espíritus de mis pecados de 33 años. Para poderles dar una orientación desde la palabra del Señor sobre esto, les recuerdo un pasaje del Evangelio cuando Jesús está pasando por un cementerio y hay un endemoniado desnudo caminando entre las tumbas y se le viene al Señor. Cuando Él le pregunta su nombre, le dice Legión, porque somos muchos. La palabra dice que miles de espíritus entraron en los cerdos, en la piara de cerdos que había allí, y se ahogaron porque los espíritus son cuerpos intelectuales y no pueden manejar el cuerpo de un animal que no tiene intelecto. Entonces los cerdos se desesperaron y se lanzaron al agua para quitárselos de encima y se ahogaron, porque ellos sabían que no podían entrar en otro ser humano, porque era Dios el que los estaba sacando de ahí, y porque solo en un ser humano se podían quedar y manejarlo a través del intelecto.
Pero con esto les quiero decir que en una sola persona pueden haber miles de espíritus si usted permanece en pecado mortal por mucho tiempo como yo estaba. Así de que en el lago estaban nubes de espíritus de mis pecados, y mis pecados eran personas, eran espíritus, y mi alma los conocía a todos, lo cual yo sé que es muy difícil de entender, pero les estoy diciendo la verdad. Así sucedió. Cuando miré hacia el lado izquierdo de ese lago, veía que esa nube de espíritus continuaba hacia un abismo. Y cuando miré hacia el abismo, pude ver mi vida que estaba encaminada hacia ese abismo y podía ver hacia dónde iba a terminar. El diablo me tenía trazada mi condenación perfectamente, y todos los espíritus eran parte de toda esa jornada, porque tenemos que entender algo. Los espíritus del mal viven en el eterno presente, no viven en el tiempo ni en el espacio. Para ellos, la vida nuestra es un instante en la eternidad. Por lo tanto, la pueden manejar como nada. Mire, yo conozco pacientes. En una oportunidad me asocié a un exorcista en California, un anciano que ya murió, era un hombre muy santo, y él me invitó a acompañarlo a unos sitios psiquiátricos. Y lo que él hacía era que preguntaba por los enfermos de esquizofrenia. Y él oraba por ellos, y a muchos los liberó, hasta el punto que le prohibieron ese ministerio y no nos volvieron a dejar ir, porque obviamente le estábamos dañando el negocio a alguien, ¿no? Entonces, ahí me enseñó cómo es que, por ejemplo, hay jóvenes que juegan con la ouija y tienen 10 años cuando juegan con la ouija, que ustedes saben que eso es espiritismo. Y el demonio se puede quedar quieto por 20 o 30 años y aparece después esa persona escuchando voces en su cabeza, le mueven cosas en su cuarto, le pasan miles de cosas y nadie sabe qué pasa, porque esa persona nunca volvió a practicar esas cosas, nunca se volvió a meter en nada y nadie sabe el origen de esto. Esas personas terminan amarradas en un hospital como esquizofrénicos, cuando en realidad están posesos. Y bueno, el caso es que miro hacia la roca a la persona que está arriba, porque yo estoy buscando cómo salirme de esas tinieblas. Estoy atormentado. Y cuando miro, me doy cuenta que ese hombre que estaba arriba era mi ángel guardián. Y todo lo que yo estaba viviendo con esos espíritus del mal, la visión que tuve del infierno, todo lo que vi de mi vida, él me lo estaba mostrando. Él no me habló con palabras como me habló el Señor, pero yo le entendía todo lo que me estaba enseñando. Y me mostró en ese momento, que yo creo que eso fue un momento de aliento que me dio. Me mostró en mi pueblo cuando yo tenía 12 años en una procesión de la Virgen María. Y yo era el trompeta mayor del colegio. Iba tocando la trompeta atrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Y de pronto la Virgen ya no era una estatua y aparece caminando al frente mío con 2 niños, un niño de cada mano. Y cuando miro el niño que llevaba en la mano derecha, me di cuenta que era yo a los 7 años. Y ahí comienza el ángel a mostrarme la consagración a la Virgen María, porque mi madre siempre consagraba a todos sus hijos en el vientre a la Virgen María. También todas mis tías, toda mi familia. Y me mostraba cómo es que esa consagración es real. O sea, es un compromiso. Eso no quiere decir que el que no se ha consagrado a la Virgen no tiene la gracia de tener una madre. Miren ustedes que una de las tragedias, de nuevo hablando de la reforma cristiana,
una de las tragedias más grandes es haberles quitado la Madre Celestial. Los dejaron huérfanos espirituales. Ustedes no se imaginan lo triste que es eso y lo trágico que es. Entonces, la Virgen camina al frente mío y el ángel comienza a mostrarme todas las procesiones en que yo toqué trompetas durante 3 o 4 años. Y sabe, él me enseña algo que se llama la economía del alma. Como ahora no puedo tocar eso, si ustedes entran a mi página de YouTube, ahí encontrarán charlas que se llaman la economía del alma y pueden profundizar más en esto. En pocas palabras, lo que él me explica es que el Señor utilizó todo lo que yo hice como trompetista, lo utilizó como una obra buena en su iglesia para defenderme de grandes peligros del mal durante todos esos años que yo estuve en pecado. El Señor es tan misericordioso que hizo eso. Yo no tocaba trompeta para el Señor. Yo no le servía a la iglesia. Yo era trompetista porque quería impresionar a las niñas del pueblo. A mí nada que ver. Y sin embargo, el Señor me dio crédito por eso, porque yo le serví a su iglesia, porque estaba sirviéndole a Él. Así de grande es su misericordia. Y entonces yo, después de vivir todo lo que el ángel me muestra, veo una luz inmensa encima de la roca y reconozco esa luz como la misma luz que yo vi en esa ciudad de luz encima de la montaña. Era la misma y yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar. Yo estaba parado en las mismas tinieblas de todos mis pecados, en medio de todos esos demonios. Sin embargo, en ese momento, a mano derecha de esa luz, aparece la Virgen María. Y ahí es cuando me siento yo unido a ella como por un cordón umbilical espiritual, como si estuviera en un vientre. Y todo lo que salía de mí hacia el Señor, que era mi angustia de no poderlo mirar, se iba por dentro de ella hacia Jesús. Y entonces recibí una fuerza inmensa para mirar la luz. Y la miré y quedé totalmente enceguecido. Sin embargo, esa fuerza me mantenía ahí, que obviamente era el amor de Jesús, que me estaba amando, que me estaba rescatando de esas tinieblas. Eso es lo que sucede ahí y es muy largo. En ese momento salgo del éxtasis y yo sabía que algo muy grande me había sucedido, pero no me lo podía explicar ni yo mismo. Y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esa experiencia con el Señor. Durante todo ese tiempo yo le imploraba al Señor todos los días que no me dejara morir sin confesarme. Le decía: Señor, si después de que me dé la absolución tu sacerdote yo sabía que me puedes llevar, pero no me dejes morir en pecado mortal. Yo sabía que la iglesia tenía ese poder y que yo había rechazado semejante poder y yo no quería regresar a ese lago y encontrarme con todos esos demonios que eran mis pecados, y sabía que estaba sentenciado a muerte. Ya se podrán imaginar lo que yo viví. Todos los días estaba pensando en ese lago, en esos demonios, y pensar que me iban a matar. Bueno, el Señor me hizo el milagro, porque a los 6 meses, sin ninguna explicación, ya me habían robado todo lo que pudieron robarme. Me llevaron a una carretera en la noche y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás, y montaron sus ametralladoras. Esa fue la caminada más larga de mi vida. Cada paso era eterno, esperando esas ametralladoras que me fusilaran. Pero ahí me abandonaron.
Cuando llegué a una curva del camino, pude mirar de reojo hacia atrás y me di cuenta que se habían regresado a la selva. Y caminé por mucho rato en esa oscuridad y apareció un bus viejo que me recogió después de mucha lucha porque no me querían en el bus. Yo tenía la barba hasta el pecho, mi ropa deshecha, parecía un esqueleto. El chofer que paró porque bajó una mujer guerrillera que se metió a la selva. Yo le dije: Señor, soy un secuestrado, me acaban de liberar, pero no me creía. Pensaba que era un loquito de esos que andan por las carreteras. Sin embargo, yo me forcé y me subí al bus y me sacaron de la selva. Se podrán imaginar el drama del encuentro con mi familia, que ya los guerrilleros hacía mes y medio los habían llamado a decirles que me habían matado. Y llevaban mes y medio de misas de requiem por mi alma cuando yo aparecí. Y inmediatamente me fui a confesar con un franciscano que son frailes renovados, que tienen un convento ahí en la ciudad donde viven mis hermanas, y tuve la confesión más larga de mi vida. Se podrán imaginar, cuando yo estaba recibiendo la absolución de ese sacerdote, que terminó siendo mi padre espiritual después, yo no puedo explicarles lo que yo sentía, lo que yo veía. Algo terrible, los demonios se enamoran de su víctima, se enloquecen de amor por su víctima, un amor maligno, porque saben que la van a destruir. Ustedes han oído las historias de un psicópata que se roba una niña, la viola por un mes, 2 meses y después la asesina. A veces encuentran la víctima antes de que las maten y todavía llevan al psicópata ya preso y está mirando a su víctima desesperado porque está enamorado de ella. Así son los demonios. Y yo sentía cómo les dolía que el sacerdote los sacara, que él los expulsara. Cómo les dolía, era como un llanto, así. Y yo me sentía liberado, el peso más grande de mi vida se fue de encima. Parece que estuviese cargando un camión toda mi vida y en ese momento quedé como una pluma. Después me fui a California y estuve 2 años en silencio. Nunca le conté a nadie lo que me había pasado, además no sabía ni cómo explicarlo. Yo estaba todo el tiempo en la iglesia porque yo sabía que esa era la iglesia del Señor y yo quería estar cerca a Él. Y me la pasaba confesándome en misa, aprendiendo la liturgia, todo que yo no sabía nada, se me había olvidado todo. Y cuando leía la palabra, confirmaba todo lo que el Señor me había revelado. Eso era una dicha enorme, la palabra para mí en lo que se convirtió. Y 2 años después volví a Colombia en una Semana Santa y un domingo de Ramos en misa de 12 del día, en una iglesia de Bogotá que se llama la iglesia de Lourdes. No alcancé a entrar, es una iglesia muy grande porque estaba llena de gente y quedé en el atrio mirando hacia adentro por la nave central y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba encima del altar y comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba teniendo era otra experiencia con el Señor. Y esta vez no me habló. Tuve una experiencia exacta como la que tuve con el ángel, que yo le entendía todo perfectamente, pero sin palabras. Y el Señor, esa experiencia fue muy larga, pero duró un instante nada más con relación al tiempo en que yo estaba en la misa. Pero fue muy larga en todo lo que me mostró. Él me mostró que yo había nacido para esta misión, que Él me había escogido para esto, que me iba a llevar por todo el mundo, que los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, que toda la gente que me iba a escuchar ya la había escogido con nombre propio, que Él se iba a encargar de mí.
No tenía que preocuparme, sino seguir lo que Él me iba a mostrar. Yo era un hombre que toda la vida había trabajado desde muy niño, porque yo nací en una cultura que en Colombia se conoce como los paisas, y es gente muy trabajadora, y a nosotros desde niño nos enseñan a trabajar porque el enemigo número uno de esa cultura es la pereza, y por eso la combaten. Gracias a Dios que a mí me enseñaron a trabajar desde niño. Pero aquí estoy en una situación en la cual mis dos hijos ya están graduados de universidad, independientes, ya vivían solos. Mi esposa había muerto, yo estaba solo, el Señor tenía el tiempo perfecto para llamarme. Y yo decía tantas preguntas que tenía, y me acordé del franciscano que fue mi primer confesor en la ciudad donde viven mis hermanas, y me fui a buscarlo inmediatamente. Lo encontré, un sacerdote italiano, y le conté por primera vez a alguien lo que me había sucedido en el secuestro y en esa iglesia de Lourdes. Y el padre solo me miró y me dijo: si esto es de Dios, no te preocupes, que Él se encargará. Y claro, salí más confundido todavía. Dije, yo estaba esperando que el padre me dijera cosas más claras, pero él estaba correcto. El Señor se encargó. Y ese fue el padre que el Señor me mostró como el que me iba a acompañar, sobre todo en mi experiencia mística y en todo lo que es iglesia, para que yo estuviera muy vigilante a la doctrina y a todo lo que es iglesia. Pues sin yo saber cómo sucede, este ministerio se abre poco a poco y se convierte como en un incendio. Yo dejé todo lo que hacía, dejé mi carrera artística, y los guerrilleros me habían robado prácticamente todo lo que tenía. Esto también fue un plan de Dios, me limpió. Y se abre este ministerio, yo comienzo a viajar. Esto hace 19 años que yo comencé a viajar. Hace 21 años que el Señor se me apareció, pero hace 19 que comencé a viajar. Y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor con la Arquidiócesis de Bogotá, que fue aprobada en el año 2011. Y esto es lo que he hecho durante estos 19 años. He estado, o el Señor me ha llevado a 118 países en los 5 continentes. Yo no tengo un solo peso a mi nombre. Vivo de la caridad, de la voluntad divina. Nunca en 19 años, ni siquiera por una hora, me ha faltado nada. Yo nunca le cobro a nadie por lo que hago. Escribo libros, comparto las charlas que yo tengo, y con eso vivo, y las donaciones que la gente da, pero jamás, nunca, jamás he tenido un problema en el cual he estado corto de nada. El Señor me ha cuidado. Y yo soy muy feliz de que el Señor me haya rescatado de las tinieblas, pero más feliz soy de poderles compartir a todos ustedes esto, porque a mí me interesa mucho, mucho que ustedes entiendan la urgencia de lo que les quiero decir, y es que esta vida es muy corta, es un instante. Y tenemos que prepararnos hoy mismo para encontrarnos con el Señor. No podemos darnos el lujo de vivir en pecado. Yo no se lo recomiendo a nadie. Yo lo he visto con mis propios ojos. El cambio nuestro tiene que ser absolutamente radical. Ser de Dios, y el Señor nos ayudará. Porque usted se pregunta, ¿y yo que soy un miserable pecador, que no puedo hacer nada bueno? Como dice San Pablo, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Pero el Señor camina con nosotros cuando nosotros decidimos caminar con Él. Él espera, está esperando. El cielo entero se pone de fiesta si nosotros le damos el sí al Señor. Dicen, finalmente entendió
nuestra santificación es el único camino, porque solo los santos entran al cielo, nada más. Entonces, ¿para dónde vamos? Si el tiempo de preparación es ahora, en este momento, y se los dice un hombre que estaba perdido en el mundo. Yo me saboreé los mejores vinos de la tierra y yo pude disfrutar todo el dinero que se pueden imaginar. Hoy no cambio esto que vivo por nada, por ningún tesoro de la tierra, porque yo tengo ya el tesoro más grande de todos, que se llama Jesús. Eso es. Amén.